En fin, voy a empezar a grabar y bueno, lo voy a, se los voy a compartir cuando lo puedan revisar. Dani, adelante. Dani Spong, yo te voy a escuchar, Freddy también, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Tony, por la invitación a este espacio, ¿no? Como para difundir nuestras investigaciones, cambiarnos ideas, intereses de investigaciones, ¿no? También de cómo estamos trabajando con las fuentes, qué fuentes, los desafíos, las ideas, ¿no? Cómo manejamos todo eso, porque también creo que hay que hablar de esta parte que no es tan bonita de la investigación, ¿no? Que nosotros tenemos que ir a archivos, pagar fuentes, pagar fotos, trabajar todavía y cómo manejar todo eso, ¿no? Porque cuando no se tiene una beca, tiene que hacerse por sí solo y también es una cosa que es importante que compartimos porque si no, a uno que está ahí piensa que es todo muy bonito, ¿no? Entonces también es una oportunidad de hablar justamente con estudiantes que además de todo se puede intentar una investigación solamente sin beca o sin hay una otra ayuda, ¿no? Yo hice un PowerPoint, deja verme cómo que hago acá para compartir con ustedes, porque un momentito, por favor. Creo que ahora están mirando. Sí. Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, un poquito sobre mí. Yo soy graduada en Historia por la Universidad Federal de São Paulo y hice mi maestría ahí también y ahora estoy en el doctorado. Entonces me queda un poquito más de un año un poquito más, en Historia Social también en la Universidad de São Paulo, USP. Mis directores de tesis son profesora Janice Teodoro, que es muy experta en historia de América, no tanto en la materia procesual, pero en historia de América general, ¿no? Y doctor Alejandro Agüero, que es de Argentina, este sí muy experto en procesos criminales, todavía en Tucumán, Córdoba, en fin, en la parte de Argentina. Entonces, mi carrera también doy clases de historia, o que para niños en la escuela normal es así como que tiene 11 años y están aprendiendo de Egipto hasta la colonia brasileña. Entonces, soy profesora en este ámbito de historia y también estoy haciendo la Facultad de Derecho, ¿no? Empecé hace poco y estoy en tercer año de Derecho. Y por hacer un poquito entonces de Derecho y ya tener una experiencia en la historia, puedo decir un poquito más de historia de Derecho y en cuanto en la facultad que tenemos acá en Brasil, esta materia, historia de Derecho, como nosotros intentamos crear un espacio, aún es muy singular, aún es muy chiquito, ¿no? Se aprende cosas un poquito más genérica en historia de derecho do que simplemente el contexto colonial y el sentido de la justicia a lo largo de los tiempos. Entonces, mi proyecto de doctorado versa sobre los procesos criminales de la Real Audiencia de Lima en siglo XVIII. Mis fuentes entonces son expedientes judiciales del Archivo de Lima, Archivo General de la Nación, el Fondo de Causas Criminales de la Real Audiencia, también, claro, por las fuentes, los documentos me traen informaciones como de leyes, de doctrinas, esos también hacen parte de mi investigación, ¿no? Como unas fuentes secundarias también. Las 7 partidas, recopilación de las leyes de los reinos, política indiana de Solórzano y una otra que
tengo leído para completar este escenario, este contexto, es la materia criminal forense del 1817 sobre los delitos y delincuentes. Entonces, en una obra de este tiempo, hay anteriores también, hay una otra que encontré, y solo que no la puse porque todavía estoy leyendo y esta ya tengo un poquito más de conocimiento. Entonces, es necesario entender los procesos criminales y también las fuentes que son citadas, mencionadas ahí, para entonces comprender el derecho como un todo, ¿no? Así lo que pensaban, cómo pensaban, por el contexto que aparece, que emerge de las fuentes. Y algunos temas de mi investigación están ahí, como la argumentación retórica, análisis de esta argumentación por los defensores, fiscales, jueces, cómo presentan los pleitos, cómo presentan socialmente los demandados, los delitos, cómo están peleando, qué cosas, qué temas, ¿no? Y también, claro, los delitos, las pruebas de los delitos, las penas. Se pretende una categorización nueva de la cultura judicial presente en estos procesos criminales de violencia femenina, que es el recorte metodológico que yo hice, ¿no? Entonces, no estoy leyendo todos los procesos criminales del siglo XVIII, solamente los que tiene violencia femenina o en alguna manera están involucrando este género, ¿no? Las mujeres. Y entonces comprender una construcción social de derecho por estos lugares sociales, ¿no? Partiendo de una categoría mayor y entonces ir buscando estas ramificaciones, como indios, mulatos, blancos, libertos, esclavos, como la justicia evidenciaba una parte u otra, o entonces favorecía uno y otro, la jerarquía o jerárquica, ¿no? Cambiaba en relación a esos lugares sociales. Y además de todo eso, los factores políticos, sociales, jurídicos y teológicos del derecho penal típicos de este periodo, ¿no? Colonial, donde tenemos estos temas relacionados, ¿no? Hay en pleitos como estupro muchas menciones a la doctrina teológica, a cuestiones de la costumbre. Hay también referencias a leyes, como también a cuestiones cotidianas, ¿no? Entonces, comprender una cosa que sería la jurisprudencia indiana, que es un tema grandísimo, ¿no? Es de esta manera interpretar las leyes penales, el proceso criminal en esta sociedad colonial por una experiencia jurídica, ¿no? Considerando entonces las personas en sus lugares sociales y las experiencias que están transponiendo ahí. Y analizar las cuestiones fácticas y aspectos procesuales juntos, lo que sería el facto y el derecho, ¿no? Las cuestiones del facto y del derecho, para así entonces comprender este periodo y lo que están haciendo ahí. Sobre delitos que tengo mirado, algunos son aborto, golpes, heridas, estupro, malos tratamientos del marido a la mujer, injurias, homicidio, rapto, y para cada uno de ellos hay como argumentaciones, hay leyes referenciadas, hay también esta materia de criminal forense que hay una conceptualización de los delitos y también una muestra de cómo el juez o el abogado debe interpretar, ¿no? Las pruebas de estos delitos. Y las penas son muchas veces patrimoniales, de destierro, de azotes, la mayoría de azotes, vergüenza pública, trabajos forzados, muerte en horca y pena de prisión, ¿no? Son penas que aparecen mucho para esos delitos en la época. Y
estamos percibiendo que falta proporcionalidad muchas veces en las penas, ¿no? La ausencia de proporcionalidad entre el grado de participación y el castigo impuesto, y que hay un sentido represivo de la ley penal y no tanto correctivo, como es intimidatorio, como el tiempo del proceso inquisitorio también, ¿no? Y utilitario para la monarquía, que tiene ¿cómo puedo decir? Que sirve, ¿no? A la monarquía justamente porque es útil en caso de servir de ejemplo, y también como el caso de la vergüenza pública para intimidar y servir como entonces utilidad en ese sentido para la sociedad que está mirando el castigo, ¿no? Y el derecho penal en este periodo del antiguo régimen reflexionaba tais características, ¿no? De la sociedad estamental, desigual, jerárquica, de casta, de clases sociales distintas y de géneros. Y acá yo puse unas imágenes de los procesos, de los expedientes, como parece, la hoja de archivo y, en fin, unas páginas para que tengan una idea de cómo ha sido este trabajo. Todavía tengo leído los procesos. Algunos me llegaron un poquito tarde por cuenta de la pandemia, así que como 6 meses estoy un poquito retrasada con eso. Hay un montón de procesos. De la última vez que estuve en Lima, como en noviembre, compré 18 procesos y me llegaron a un par de días atrás. Entonces, que tengo mucho trabajo a hacer, y la primera cosa que hago es como transcribir todo eso, leyendo hoja por hoja. Después de todo, yo hago como un Excel, una planilla, y ahí voy arreglando por tiempo, por crimen, por persona, haciendo entonces una comparación, ¿no? Partiendo de estos lugares sociales y y los argumentos, la sentencia, y así comprendiendo el derecho a través de eso. Bueno, si tienes alguna pregunta, si quieren que hable más de alguna cosa, estoy abierta, ¿no? Gracias, gracias, Nané. César, ¿tienes alguna pregunta para Nané? Si no, en todo caso, yo lo hago para que el resto de chicos lo vea después. No, no sé, dime tú. Sí, mejor tú, Walder. Ya, ok. Nané, una pregunta, y también esta pregunta le puedes servir a los chicos más adelante. Dime, eh, ¿cómo, qué es investigar para ti? ¿Qué es esto? ¿Qué es revisar los archivos? ¿Qué significa para ti la investigación? La investigación está conmigo desde mi tercer año de la facultad. Así que empecé como muy temprana en un grupo de estudios sobre historia de América, y estudiaba leyes que vinieron al Brasil. Entonces era era América, pero América portuguesa. Y desde entonces me gustó esta práctica del historiador, porque cuando nosotros entramos en una universidad de humanas, muchas veces, claro que para el derecho es distinto también, porque hay una gama de trabajos profesionales mayores, ¿no? Pero para historia se piensa, voy a ser maestra de niños como yo soy, que también me gusta mucho porque es una otra forma de trabajar historia. Solo que esta historia que trabajamos en la escuela es una historia que está en los manuales, en los libros, y no se discute. Es como un programa que tengo que seguir, y puntualmente, claro que las cosas nuevas puedo ir inseriendo al poquito, pero viene todo listo y tiene que ser dado de esta manera. Entonces, para mí, en cuanto a historiadora, esta otra oportunidad de trabajar investigando historia es magnífica. O sea, es como construir la historia de verdad, además de leerla.
¿no? Y el trabajo de historiador va por eso, el macro y el micro. Por eso que a veces no sé cuántas cosas planteamos. Es porque además de ser muy curiosa, además de tener muchas preguntas y mirar varias fuentes, es como si tuviese la gana de saber de todo o explorar todo. Es muy peligroso también porque tengo que contenerme, ¿no? Tengo que ponerme como amarras para despacito, despacito, ¿no? Y entonces investigar para mí es como hacer la historia, además de estar leyendo, es como ser portavoz de estas personas que se fueron. Y me encanta, estoy muy contenta de elegir Perú, escoger América Hispánica. No porque no me gusta Brasil o América Portuguesa, hay un montón de gente acá que ya estudia, pero no hay sobre periodo colonial hispánico, además de Perú. No hay. Es difícil, siendo brasileña, estudiar Perú. Por eso que es una grandísima oportunidad para mí y alegría estar en contacto con ustedes, porque aprendo muchísimo. ¿No? La historia del Perú, que ustedes ya la conocen, la conoces muy bien por cuenta de la escuela o por cuenta de la facultad. A mí me falta mucho. ¿No? Nosotros no tenemos como una gran cantidad de obras en nuestras bibliotecas, además de historia, ¿no? No hay. Y como escritores peruanos, solamente por la internet, que ustedes también me van pasando, Freddy me ayudó mucho, tú también, y así voy entrando, penetrando en este espacio. Entonces, investigar para mí es como dar voces a estas personas y estos lugares que acá para nosotros son desconocidos. Entonces, es una forma de representación también. Por eso que hay que tomar cuidado, ¿no? Para darles la voz, no decirles como yo pensaría o como las luces de mi época, porque como decía Kozlek, ¿no? Las cosas dentro de sus contextos y tenemos, claro, cambian los sentidos, los significados. El derecho no es lo mismo. Los conceptos de justicia son varios, ¿no? Tenemos la justicia según la teología y después que pasamos por ese periodo más teológico del siglo XVII, XVIII, empezamos como algo más sistemático, como el derecho es solamente la boca de la ley, ¿no? Como se van a decir los iluministas más adelante. Y no es, el derecho no es solamente la boca de la ley, es facto, es circunstancia, es reflexo de las acciones humanas, ¿no? De las relaciones entre los humanos. Entonces, la historia también es eso, investigar y comprender los sentidos dentro de sus periodos para así entonces representar o dar las voces a las personas para que tienen espacios para hablar por sí mismas. Porque después es como si tirásemos categorías que son del siglo XVIII o que son del siglo XXI y mirásemos para una persona y decimos, bueno, el indio y no, y justamente no comprendemos que hay una cultura ahí que también fue masacrada por los colonios, ¿no? Entonces tenemos que tomar muy cuidado, muy cuidado. Gracias, gracias, Nané. Freddy, ¿tienes alguna pregunta? Más bien lo que yo tengo que decir es felicitar a Elaine por el tema de la investigación, la pasión que pone en el tema de estar buscando documentos que en principio están en los archivos antiguos y que muchas veces no los solemos revisar, es decir, muchas veces la importancia de los archivos judiciales que no son muy valorados. Recientemente se están revalorizando porque nos permite dar una comprensión del panorama jurídico de una forma más amplia de la que tenemos. Solamente nos quedamos únicamente de que el derecho para el común de la gente, el derecho son solamente las leyes, la norma jurídica, pero el derecho es mucho más que solamente la norma. Y en los procesos judiciales se ve personas de carne y hueso que vivieron en algún momento, en tiempo anterior, que tuvieron que responder a la problemática jurídica de distintas formas. E inclusive la lectura de estos expedientes nos dan algunos datos que uno no ¿cómo se llama? Que uno sin querer queriendo puede, como diría cierto personaje cómico,
se pueden encontrar. Y lo puedo decir por caso propio, que también en alguna ocasión, cuando el archivo regional estaba abierto, todavía podía investigar algunas cosas y encontraba algunos detalles interesantes, o expedientes en los cuales estaban cosidos periódicos para mostrar, bueno, siglo XIX, siglo XX más que nada, y mi época. Claro está, más bien Lane está que se dedica al siglo XVIII, que es una época que en cuanto también al tema de la paleografía es también interesante porque felizmente no ofrece las dificultades, los giros, los trazos del siglo XVI, que ahí sí es ininteligible para la mayoría, pero en el siglo XVIII también tiene sus propias complejidades, sus propias ¿cuál es la palabra? Abreviaturas en concreto en algunas expresiones. Por eso más bien yo la felicito, más bien siempre le he aplaudido a Elaine cuando hemos conversado en Lima el año pasado y cuando hemos conversado en estos meses de pandemia. Genial, genial. Gracias, gracias Freddy. Felicitaciones, Nané. Muchas gracias. Gracias más bien a ti por asistir. Yo sé que es domingo, debe ser pesado. Y nada, te pido disculpas, los chicos no han podido, bueno, una está enferma. César, ¿qué te dijo Tania? Que estaba enferma, ¿no? Sí, Tania tuvo unas complicaciones y Y Nidia, ahorita como estamos en la universidad, escucha que están que nos bombardean, por decirlo así, sobre artículos, ensayos, de presentaciones, y como mi compañera pertenece a una entidad, digamos, del Estado, tiene atareos con el tiempo, entonces se le ha complicado eso, y a la señorita Tania de igual forma. bueno, yo como te dije, Nané, lo he grabado, ya los chicos, con los chicos ya les pasaré el video, te escucharán y debatiremos y te pasaré el debate, ¿no? Así que te pido disculpas, y bueno, No. está grabado, gracias por tu tiempo, y bueno, ahí lo dejamos. Gracias, un saludo y chao. Chao, chao, chao. Dale, muchísimas gracias. No te olvides que el 17 es la actividad del seminario y Freddy va a comentar tu ponencia, ¿ya? Freddy va a comentar ajá, el 17, no te olvides, ¿ya? Ya. Y para que yo comprenda bien, Dime. para esta presentación de hoy, yo pensé que, bueno, sería más presentar el proyecto, ¿no? Y Sí. no un tema específico. Sí, está No muy bien. sé si es lo que quería o si Está muy quieres bien. un poquito más de otra cosa. Está bien, Nane, está bien. Me parece excelente, extraordinario. Así que muchas gracias, te pasaste. Gracias por tu tiempo y gracias también por escucharme, ¿no? Gracias Y a en ti. la próxima semana, entonces, yo elijo un tema Sí, que ya tengo trabajado un poquito más, además de un panorama general de lo que tengo sí. pensado, estudiado. Y entonces, Si tienes un artículo del tema, me lo podrías compartir para compartirlos con los chicos, sería genial, sería un gol, ¿ya? Muchas gracias, Nané. Conversamos entonces. Cuídate bastante. Descansa. Chao, chao, chao. dale, muchas Freddy. gracias. Chao, César. Chao, Chao, chao. Freddy. Nos vemos, Tony, nos vemos. Nos vemos, Nani, cuídate mucho. Chao, chao. Dale, gracias.